Y bueno, pues vamos a entrar de lleno a la sesión del día de hoy. La sesión del día de hoy se titula La devoción del cristiano. La devoción del cristiano. Recuerda que todo el Sermón del Monte es una manera progresiva de características que debe de tener el creyente. Y va de nuevo un repaso para poder hilarlo, ¿te parece? Empezó el Señor Jesús en el capítulo 5, las famosas bienaventuranzas, que no es otra cosa que hablar del carácter. Di conmigo, ¿qué? Carácter del cristiano, ¿cierto? Y continuó indicando más metáforas como la sal y la luz, que hablan ya no del carácter, sino de la, di conmigo, influencia. Influencia. ¿De quién? Del cristiano. Y posterior a hablar de la influencia, nos tomamos 2 sesiones, final del capítulo 5, para hablar de la justicia. ¿La justicia de quién? Del cristiano, ¿cierto? Y donde nos dejó entrever, y ojo, que cuando hablamos de esta justicia, estamos hablando de lo que representan nuestras acciones, ¿sí? Nuestras palabras, nuestras motivaciones, ¿sí? Y lo que el Señor Jesús dijo con un énfasis, que si nuestra justicia, que se relaciona con bondad, pureza, honestidad, no es superior a la de esos líderes religiosos, ¿verdad? Estamos, por así decirlo, fritos, ¿cierto o no? Entonces, del carácter a la influencia y de la influencia a la justicia, el Señor Jesús va a presentar ahora lo que seguiría el siguiente paso, que tiene que ver con una cuestión sumamente práctica y tiene que ver con ¿la qué? La devoción del cristiano. Y quise titularlo así, devoción, porque te voy a decir algo, realmente si somos estrictos en la semántica y en la etimología de las palabras, tendría que haberlo titulado así. ¿La qué? La religión del cristiano. ¿Ok? Y yo sé que escuchas eso y dices como que está raro, ¿no? Porque ¿cuántas veces hemos escuchado o me has escuchado decir desde este lugar que no tenemos una qué? Una religión, ¿cierto? Y hasta tenemos un mote, ¿verdad? Entre cristianos, no solo esta casa, muchos cristianos así se presentan, ¿verdad? Cuando van a evangelizar a alguien, le dicen, no, es que esto no es una religión, esto es una relación. Es verdad, pero aquí quiero aclarar esto, porque voy a tomarme unos minutos para que tú puedas comprender esto. Efectivamente, el cristianismo no es una religión, ¿sí? La vida cristiana no es una vida religiosa que tenga que ver con normas de cumplimientos y estatutos de hombres, ¿cierto? Lo sabemos bien, pero escucha bien, eso no representa que haya una religión en sí. ¿Explico? Mira, y vamos a empezar de esto, la palabra que a veces nos espanta. Mira, ¿por qué lo digo? Porque mira, cuando tú vas a la porción que hoy nos toca, por ejemplo, quiero comenzar para que te des una idea. En otra versión, la versión Dios habla hoy, estamos en Mateo 6, fíjate cómo comienza. Jesús les dice, no practiques o no practiquéis, ¿qué dice? ¿Vuestra qué? Vuestra religión. Ahí está, ¿ya ves? Entonces, yo no quise ponerle la religión del cristiano porque quiero precisarlo para que no te confundas, pero algo más cercano sí sería esto, religión. Porque sí, efectivamente, te digo algo, hay una religión que proviene precisamente de las Escrituras, que nos dice cuál es esa verdadera religión, ¿sale? Entonces vamos a empezar a hablar un poquito de esto. Podríamos hablar mucho, pero me voy a centrar a precisar solamente pequeños detalles de este tema. La palabra religión, si tú la has escuchado, proviene del latín, es un verbo latín, ¿sí? Que más o menos se pronuncia así, religare,
religare o el religare, ¿sí? De ahí viene la palabra religión, ¿sí? Y cuando tú estudias esta palabra en su semántica, en su etimología, te dice más o menos una idea de que es una obligación o que está la persona llamado a obligarse por un vínculo ¿de qué? De piedad. ¿A quién? A Dios. Y si te das cuenta, tú relacionas lo que significa la piedad, ¿sí? Con la devoción. Pregunta, ¿no es de alguna manera una conexión que tiene? ¿Sí? ¿Sí lo estás captando? ¿Cierto o no? Efectivamente. Entonces, cuando se decía que una persona estaba llevando a cabo desde la antigüedad un estilo de piedad, vamos a decirlo, de devoción, una persona devota, se le decía a esa persona que esa persona estaba religado. ¿Cómo? Religado, porque venía de ¿qué? De este vínculo de piedad que hacía con Dios. ¿Vamos bien? Es importante comprender esto. Ahora, como te dije, la Biblia habla de una verdadera religión. Y en ese sentido estricto, claro que hay una verdadera religión. No estamos hablando de una cosmovisión general. Y quiero que te prestes atención porque si hay alguien por ahí que dice cuál es la verdadera religión, es la que la Biblia nos presenta. Y está en Santiago, capítulo 1, versículo 26 y 27. Vamos a leerlo, ¿sale? Para entender todo esto, ¿sale? Dice así: si afirmas ser religioso, mira, la Biblia habla de esto, pero no controlas tu lengua, dice Santiago, ¿qué? ¿Qué dice? Te engañas a ti mismo. ¡Wow! ¿Y qué? ¿Y tu religión qué dice? Ahora conecta lo que vimos hace un momento con lo que ahora Santiago está diciendo. Santiago está diciendo, si tus obras de piedad, tus vínculos de piedad con Dios, dices que tienes, pero lo vamos a decir así, porque controlar la lengua, ¿a qué se refiere? Chismes, ¿no? Que dices, eres ligero para hablar, como dicen, se te va la lengua. Hay una N cantidad de adjetivos que se hablan acerca de este tema. Yo he escuchado lengua larga, lengua suelta, lengua no sé qué. Y todo tiene que ver con esto. ¿A poco no? Que en realidad hay un contraste en lo que está diciendo Santiago. Puedes decir que tú tienes una piedad o un asunto devoto, pero en la práctica eres un chismoso. ¿Qué dice Santiago? ¿Qué dice Santiago? ¿Qué dice Santiago? ¿Qué dice Santiago? ¿Te engañas? Y ese tipo de piedad o devoción, falsa. Y yo agregaría, hablando de lengua me como un taco. ¿A poco no? Yo creo que desde ahí empezaban los tacos de lengua, ¿no? ¿A poco no? Bien, y agrega, ahora sí, te estoy hablando de la verdadera religión que habla la Biblia. Si tú un día dices, yo soy un religioso que sea por esto, no porque diga yo soy de religión cristiana, no, porque el cristianismo no es una religión. ¿Estoy siendo ya claro? Pero si tú dices, quiero ser religioso, palmas, aplausos, bien hecho. Y todos estamos llamados a manifestarla. Y dice Santiago, ¿cuál es esa religión? La religión pura y verdadera a los ojos de Dios Padre consiste en ocuparse ¿de quién? De los huérfanos y de las viudas en sus aflicciones y no dejar que el mundo te corrompa. Grábatelo bien, porque esa es la ¿qué? La religión verdadera. Y dice, la religión pura y verdadera. Ahora comprendemos, regresamos a Mateo 6. ¿Todo esto para qué? Para entender que en realidad sí es correcto decir la religión de qué. ¿Estás conmigo? Ahora, pero yo puse la devoción, ¿de qué? Porque de alguna manera se estoy dando a entender que
el asunto práctico de piedad que estamos llamados a realizar? Solo algunos. No, ¿verdad? Estamos llamados a realizar ¿quién? Ojo, recuerda el proceso. Carácter, di conmigo, carácter, influencia, justicia, devoción. Que entre paréntesis sería ¿qué? Religión. ¿Ok? Bueno, ahora sí, Mateo capítulo 6. Bueno, antes de iniciar en Mateo, mira, esta palabra que Santiago habla, este término en el griego, la palabra religión es esta, ¿sí? Si quieres apúntalo, esta miércoles de serie apunta a un aprendizaje también a analizar ciertas palabras en los originales, ¿sí? ¿Sí? Tresequía es la palabra griega que Santiago utiliza para religión, ¿sí? ¿Y sabes qué? También de ahí proviene la palabra devoción. ¿Ahora entiendes por qué le puse qué? La devoción. O sea, todo lo que tiene que ver con un asunto práctico de reflejar. A ver, cuando tú ves que Santiago establece que la tresequía pura y verdadera ante los ojos de Dios Padre consiste en qué actividades. ¿Cómo podríamos definirla el ocuparse de los huérfanos? ¿Es una obra de qué? De caridad. ¿Cierto o no? De amor, ¿no? ¿Qué más? A ver, ustedes ahí. De humanidad. De misericordia. Ahora yo te pregunto, ¿y hoy en día algunos que no conocen a Dios pueden estar haciendo esto? Sí, sí, lo hemos visto. Hay orfanatos, por ejemplo, que no tienen ninguna conexión con ninguna asociación religiosa, por así llamarlo. ¿Sí? También hay asilos, ¿verdad?, que tienen en cuenta esto. Mira, yo recuerdo una denominación histórica de estas, las más antiguas, de la Reforma para acá, que llegó a México, y que su estilo de gobierno de eclesial, es decir, cuando asentaban una iglesia, asentaban por automático. O sea, venía, decían, estas son las tierras, aquí se va a construir el templo, así le llamaban, ¿verdad? Aquí va a ser cuestiones deportivas de la iglesia, porque siempre traían esta conexión entre Estados Unidos, y pensaban en esto, fíjate, un orfanato y un asilo de ancianos. De hecho, hay por aquí en esta región todavía, hay de estas denominaciones que tienen ese esquema. ¿Por qué crees? ¿De dónde crees que lo sacaron? ¿De qué? De Santiago 1, 26 y 27. Y ya las más, digamos, las que traían mucho mayor subsidio de misioneros de Estados Unidos, establecían una escuela y un hospital. Fíjate qué hermoso. Porque sabían que el modelo de iglesia era llevar a cabo una religión pura y verdadera, que consiste en una obra de misericordia. Por eso, si podemos, regresando al punto, decir que la verdadera religión tiene que ver con ¿qué? Con la evidencia de mostrar ¿qué? Amor. ¿Qué más? Misericordia. Bondad. Bueno, todo esto en un paquete. Entonces, qué hermoso que lo que estamos aprendiendo, ¿no? De saber que claro que en este sentido puedo ser una persona, ¿cómo? Religiosa, pero no como tradición popular, ¿verdad? De que a veces casi un religioso es un falso. Bueno, pues precisamente por eso vamos a ver los siguientes versículos, que el Señor Jesús condena a la religiosidad popular. ¿Ok? ¿Vamos bien? De aquel tiempo. Bueno, entonces tresequía es esto, ¿no? Dar a conocer por una devoción, por un ejercicio, voy a decirlo así, de piedad a los que están ante, digamos, nosotros. Bueno, ahora sí, vamos a comenzar con Mateo capítulo 6. ¿Ya tienes lista tu Biblia? Ok, bueno, los versículos 1 al 18 que hoy vamos a desarrollar. El Señor Jesús, primero recuerda, hay que situarnos en
el primer grupo en el cual se está dirigiendo? Y esto creo que ya lo tienes bien claro, ¿verdad? Porque el Sermón del Monte sigue desarrollándose, no ha parado. Que ya nos llevamos todo un mes o más de un mes es diferente, pero esto fueron ¿cuántos? Minutos, ¿no? Horas. Pero a fin de cuentas el público sigue siendo el mismo. Pregunta, ¿quién es el público a quien se está dirigiendo? ¿Quién es el público a quien se está dirigiendo? No, ¿alguien estuvo ahí en el Sermón del Monte? No, destinatario original. Yo pregunté, destinatario original, ¿quiénes son? ¿A quién le está diciendo? ¿A quién? A ver, fuertes, con seguridad. A los que van a ser sus discípulos, claro. Porque de aquí, recuerda, en adelante va a venir todo el acompañamiento de su ministerio público. Ahora, qué interesante entender esto. Recuerda que Mateo estableció su evangelio con 5 principales discursos. Este es el primer discurso, ¿sí? Y esos, digamos, aspirantes, porque mira, vamos a verlo de esta manera, para que lo sigamos comprendiendo bien. Para poder llevar a cabo una obra de discipulado, no se hace simple y sencillamente con personas que simpaticen, ¿verdad que no? Se tiene que hacer con gente comprometida y es lo que Jesús está haciendo. Es decir, voy a decirlo con estas palabras, Jesús está diciendo, vamos a alcanzar al mundo, ¿sí? Vamos a transformar el mundo. ¿Quién se anima? Y todos, yo, ¿verdad? Estas son las bases. Carácter, influencia, justicia. Y ahora te voy a hablar de ¿qué? De tu verdadera devoción. Wow. Vamos entonces. ¿Y esos discípulos quiénes eran? ¿De qué corriente, de qué trasfondo venían? Dilo fuerte, vamos. Judíos. ¿Qué? Judíos. De la religiosidad popular de aquel tiempo, que en esta región de Palestina, ortodoxa, ¿verdad? Judía, total y absolutamente. Sí, es para que nos vayamos adentrando a esto y nuestra mayor comprensión. Si hoy viniera alguien a México y reúne un grupo de personas para darle un discurso, por simple estadística, ese mayor grupo de personas, ¿de qué religión sería? Ya lo dijeron fuerte. ¿Qué? ¿De qué? Católica, apostólica y romana. ¿Cierto o no? Porque esa es la religiosidad ¿qué? Popular de ¿qué? De nuestro país, en su mayoría. Ahora, entonces, que eso sirva de referencia para entender que a quien Jesús se está refiriendo son ¿qué? Judíos. Y su religión constaba de 3, di conmigo, 3 principales pilares, 3 principales obras que no, mira, que no las vamos a ver solamente en el judaísmo. De hecho, las vamos a ver si tú tienes un acercamiento, no necesariamente exhaustivo, pero si tú ves un poquito un panorama de sobre todo las religiones orientales, de allá de Oriente, tienen también muy similar, muy remarcados esos 3 principales pilares que te voy a hablar, y son los 3 pilares que Jesús va a contrastar. ¿Sale? Y esos 3 pilares, como te dije, no solamente son propios del judaísmo. Por ejemplo, su servidor tiene, no te espantes con lo que te voy a decir, dentro de los ejemplares de literatura que tengo el Corán. ¿Alguien sabe qué es el Corán? No, ¿cómo de los judíos? No, del Corán. En la literatura del Islam. ¿Y por qué la tengo? Bueno, porque una de las materias que imparto es sectas y religiones falsas, ¿no? Y no solo el Corán, tengo otro tipo de literatura de diferentes grupos religiosos, pues precisamente para poder hablar y abordar de la diferencia doctrinal que ellos tienen. Y en el Corán sabes que también las mismas 3 pilares del judaísmo están muy relacionadas. A lo mejor tú lo conoces porque, digamos, creciste en el cristianismo y ya como por automático.
Pero realmente la raíz de estas tres pilares que te voy a hablar provienen de estas religiones orientales, ¿sí? Es decir, tres disciplinas, lo voy a decir así, tres ¿qué? Disciplinas espirituales que no son particulares únicamente del judaísmo. Las tienen los del Islam, también lo tienen los budistas, ¿sí? Y otras religiones orientales. ¿Cuáles son esos tres pilares que los judíos tenían bien arraigados? Número 1, limosnas. Digo conmigo, ¿qué? Limosnas. Número 2, oración. Y número 3, ayunos. Ah, ¿y no son propias del cristianismo? No. A ver, ¿los judíos dan limosnas? Sí. Ahorita lo vas a ver. Ahí. Y te digo algo, y muchos de ellos, como dicen, no son agarrados. Son desprendidos. Si tú pensabas, los cristianos piden puro dinero. No. Los del Islam dan limosnas. Di conmigo, sí. A ver, segundo pilar. Yo pensé que los cristianos eran los únicos que oraban. Los del Islam oran y un chorro. Y te digo, para vergüenza nuestra, más que nosotros. A nosotros nos tocó ver una persona en el aeropuerto. Tú sabes que ellos tienen sus horarios. Y como dicen, y donde les agarre. ¿De verdad? Y nos tocó ver a una persona en el aeropuerto que era de esta religión. ¿Y qué crees? Le valió gorra si le estaban viendo, si estaba el piso sucio. Vámonos, frente al piso. Nunca voy a olvidar, hace años invité a una de mis primas, que es misionera precisamente a esta región de los kurdos, donde fue precisamente los terremotos recientes, y que nos vino al instituto y le voy a decir así, nos dio una repasada. O sea, nos dijo prácticamente, ustedes ni siquiera pueden disciplinarse para orar 1 hora al día, y ellos con una religión falsa, y nos empezó a mostrar fotos. Mira, esa reunión nunca la voy a olvidar, porque Dios quebrantó muchas cosas de nuestra pereza espiritual en los alumnos del Instituto Bíblico. Esto ya tiene años, no sé si alguien de aquí, no, nadie estaba. Pero por ejemplo, nos enseñaba fotos de cómo aún niños chiquitos tienen ya su callito. ¿Su qué? ¿Por qué se te hace callo? Práctica. Y tú dices, oye, pero si es una religión falsa y totalmente, pues, falsa y todo, pero qué vergüenza que en esta parte de la oración sean súpermente disciplinados. Y tercer pilar, ¿qué te dije? Limosnas, ayunos. Y ¿qué crees? Ya, creo que ya, ¿verdad? ¿Cuándo fue la última vez que ayunaste? No me respondas. Yo ayuno todos los días, de 12 a 6 de la mañana. Y para vergüenza nuestra, por ejemplo, religiones como el hinduismo, ¿sabes cuántas veces ayunan? ¿Bien? O sea, si todo fuese por la práctica de hacerlo, pues estaríamos tal vez fritos, pero gracias a Dios por el sermón del monte. Porque Jesús les va a evidenciar que aún sus tres pilares, ¿cuáles son? Limosna y oración, ayuno, también, al igual que lo anterior, no es la práctica, sino son las intenciones del corazón. Y así los judíos, los del Islam, los budistas podrán ayunar, y me explico, y hacerle alarde mucho. ¿Qué crees? No solo eso es una práctica ascética, que lejos de
que te ayude tal vez a... Y eso entre comillas, porque yo escuché una vez a un nutriólogo que no recomendaba tanto la práctica del ayuno para bajar de peso, por ejemplo. No, decía que no, que en realidad, que a veces era todo lo contrario, que lejos de bajar, o sea, si estabas pensando ayunar con una motivación incorrecta, te aviso que lejos de bajar de peso creo que subes, es lo que dice. Bueno, vamos entonces, ahora sí. ¿Todo esto para qué? ¿Tenemos un panorama ya más claro? Yo espero que sí. Ahora sí, empezamos con el primero. Di conmigo, elimosnie. No te entendí nada, pero creo que lo de... Ese es el vocablo que vamos a ver en el texto que Mateo escribe en su evangelio. ¿Y está dónde? En el versículo 1. Aquí están los tres. Primero, limosna, elimosne, orar, proseujomai y nestebo, que es ayunar. Son los tres vocablos griegos que Mateo utiliza en su evangelio y son los tres puntos por los cuales Jesús va a hablar para contrastar cuál es la devoción, no del judío, no de aquel que viene con este trasfondo religioso, sino de un discípulo de Cristo. ¿Vamos bien? ¿Lo estamos comprendiendo? Yo espero que sí. Ok, empezamos con el primero. ¿Cuál es? Di conmigo, limosna. Ok, Mateo capítulo 6, versículo 1. Y comienza el Señor Jesús diciendo, tengan cuidado. Signos de admiración. Advertencia, ¿cierto o no? ¿Por qué? No hagan sus buenas acciones en público. ¿Y qué crees? Esas buenas acciones, ¿qué vocablo griego crees que está usando? Di conmigo, elimosni. ¿Qué quiere decir? Limosna. Para que los demás los admiren en público. Perdón, acciones en público para que los demás los admiren, porque perderán la recompensa de su Padre que está en el cielo. Verso 2. Cuando les den a alguien que pase necesidad, no hagas lo que hacen los hipócritas, que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención de sus actos de caridad. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esa. Versículo 3, pero tú cuando les des a alguien que pasa por necesidad, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Entrega tu ayuda en privado y tu Padre, quien todo lo ve, te recompensará. Wow, está clarísimo, ¿a poco no? La primera instrucción que va a contrastar el Señor es eso, ¿verdad? Que el acto de nuestra piedad, de nuestra devoción, no debe ser referenciada como estos grupos que nuevamente está señalando. ¿Y quiénes son estos grupos? Ya hemos visto mucho contexto. No ha dejado de hablar de este grupo religioso. ¿Quiénes son? Los fariseos. ¿Y quién? Y los escribas. Y cuando tú vas a la referencia histórica de qué hacían estos grupos efectivamente, ellos habían caído en una postura sumamente, vamos a decirlo así, en una postura religiosa, pero que continuamente se jactaba de hacerlo. Y lo llevaba tanto al extremo, ¿verdad? Que efectivamente, cada vez que iban a dar una acción, decir una buena dádiva, digamos a regalar algo, lo que hoy sería equivalente, ¿verdad? Más o menos a esto, ¿verdad? Espérense. Estoy regalando una despensa. Vamos a tomarnos una foto. Vean cuánto. ¿Sí me explico? Y así vivían. Y así lo hacían. Y sabes, eso hacía que ellos pudiesen seguir teniendo una postura sumamente arrogante. ¿Por qué? Porque eso para ellos les hacía pensar que eran, ¿qué? Superiores. ¿Por qué? Porque ellos sí daban, no como los demás. Y entonces cada buen accionar que hacían,
lo hacían público. Porque realmente no estaban buscando, ojo, y aquí volvemos al punto que Jesús quiere remarcar. No lo hacían para poder decir, ay, por amor, por bondad. Por eso me tomé minutos para que ustedes contestaran, ¿verdad? ¿Qué está detrás de la verdadera religión? ¿Qué es? Amor, misericordia, ¿cierto o no? Generosidad, etc. Pero realmente estos líderes judíos no lo hacían por ese accionar. Realmente, ¿sabes por qué lo hacían? Para seguir siendo admirados. Para que pudiesen decir, mira tal escriba, mira tal líder, ¿verdad? Oh, qué corazón tiene, ¿ya viste cuánta ayuda ya proporcionó? ¿Ya viste a cuántos ayudó? Y entonces lo que el Señor Jesús está condenado es precisamente esa falsedad. ¿Esa qué? Falsedad. Y me encanta porque Mateo utiliza una palabra que a lo mejor nunca has escuchado cuál es su origen, pero fíjate, aquí en el verso 2 les dice, cuando les des a alguien que pasa necesidad, no lo hagas como lo hacen. Y esta es la palabra que quiero resaltar, porque la palabra griega es muy similar a lo que es la transliteración hipócrita. Viene del vocablo griego hipócrites. Y ese hipócrites, ¿sabes? Hay que remontarnos hasta el famosísimo teatro griego. ¿Alguien recuerda sus clases de la escuela? El famosísimo teatro griego fue muy popular en toda la Grecia antigua, que se llevó a cabo por muchos factores para traer una cierta parte de todo lo que conocemos del imperio, ¿no? Pero bueno, no me voy a meter ahí. Pero uno de los personajes, de ahí viene la palabra, uno de los ¿qué? Personajes dentro de todo el desarrollo de la historia del teatro griego, era un personaje que se colocaba una máscara. ¿Una qué? Una máscara. Hipócrites, de ahí viene la palabra ¿qué? Hipócrita. Era un personaje que se caracterizaba por fingir. ¿Por qué? Por fingir. Es decir, por hacer alarde de una cosa y en realidad ser otra cosa. Y no sé por qué a veces me hace recordar tantas cosas, ¿verdad? Porque parece que el teatro griego, quisiera decirlo, desapareció hace mucho y jamás volveremos a ver vestigios de ello. Pero la gran tristeza es que a veces parece que el teatro griego también puede estar dentro de nuestra sociedad. Y por qué no decirlo, dentro de la iglesia. Y por eso Mateo usa esa referencia que el Señor Jesús dice acerca de no hagan lo que hacen estos, ¿ahora lo entiendes? Falsos. Que tocan la trompeta en las sinagogas y en las calles para llamar la atención de sus actos de caridad. Y efectivamente, no necesariamente que hubiese una trompeta, literal, pero está siendo asunto de hacer alarde, de llamar, porque con en este tiempo, ¿verdad? Bueno, después hablaremos de todas las funciones del shofar y de todo este cuerno de carnero, ¿verdad? Que sabemos, pero en realidad lo que está diciendo es que lo que están buscando era el elogio, el aplauso, ¿cierto? El decir, ¡ey, miren, miren, miren! ¿Qué tan misericordioso soy? Y eso es lo que está haciendo señalativo puntual el Señor Jesús, que no tendrá recompensa más la que ¿qué?
más la que estás viendo en ese momento. Así de, pues qué padre, ¿no? Así como que fío. Bien por ti, ¿no? Pero más allá de eso, ¿qué crees? ¿Ante Dios qué? Nada. Porque tus motivaciones, le está diciendo sus motivaciones, ¿cuáles son? Son incorrectas. No lo haces por amor. No lo haces por misericordia. No lo haces porque realmente, ¿verdad? Sientes compasión de la necesidad. Lo haces porque quieres llevar más las palmas, los aplausos. Spurgeon dijo lo siguiente: pararse con una moneda en una mano y una trompeta en la otra es la mejor postura de la hipocresía. Porque eso habla de que cada uno de nosotros debe de preguntarse cuáles son las verdaderas motivaciones por las cuales nosotros brindamos nuestra devoción. Y no esto entra no solamente en ayuda al necesitado, en llevar algo, un regalo. Creo que tiene que ver con todo nuestro accionar en cuanto a lo que hacemos para otros. ¿Cierto o no, familia? Porque si nuestra postura es, yo voy a hacerlo porque, para que me vean, para que yo tenga una máscara, como en el teatro griego, ¿sí? Créeme que definitivamente no tendrás más que esa recompensa que el Señor Jesús está diciendo. Y en el versículo 3 dice, pero no solamente nos dice lo que no debemos de hacer, nos dice cuál es la postura correcta. Y esto ya lo vamos a entender un poquito más porque ya venimos la semana pasada de la diestra, ¿te acuerdas? Si te dan la bofetada, ¿verdad? Pon la mejilla derecha, pon también la otra. Y aquí en el verso 3 dice, cuando le des a alguien que pasa necesidad, esta es la postura correcta. Fíjate, ya te dije lo que culturalmente representaba la mano izquierda, ¿verdad? Por eso no comienza diciendo lo que hace tu mano derecha, no. Fíjate cómo lo dice, que no sepa tu mano izquierda, ya viste, ya yo creo que ya no necesito volverlo a decir, porque las acciones con qué se hacían principalmente, con la mano derecha. Y eso que está diciendo entonces lo estamos comprendiendo. Definitivamente que la postura del creyente, el por qué hace misericordia, por qué está llamado a mostrar la compasión, su devoción tiene que ser ¿qué? Totalmente, voy a decirlo así, cuando nadie sabe que lo hicieron. ¿Cómo se le llama cuando de repente te dicen? Desapercibida. Ok. Mira, vamos a tratar de contemporizar esto porque a lo mejor parece, no, esto no es para mí. No. Pregunta. Vamos a ver. Todos tratamos de llegar a la hora puntual, ¿verdad? De esta reunión. Pregunta. ¿Alguien sabe quién barrió el día de hoy? Pero si no lo sabía, se barre. ¿Alguien sabe quién preparó al menos las sillas? ¿Sabías que se llena una gran cantidad de polvo? Yo pensé que aparecían así por ósmosis. ¿Verdad que no? ¿Verdad? Y verdad que semana a semana no los pasamos y les damos palmas porque lo hiciste. Hay ministerios y yo creo que el ministerio en general, hablar del ministerio, de todo, ¿sabes qué debe ser? ¿Lo estoy diciendo claro? Sí me alcanzan a ver a la columna porque a veces digo, yo doy por hecho que me están viendo y dicen, ¿qué está diciendo? Se quedó callado.
el ministerio debe ser. Pero si tú y yo buscamos que se enteren, ¿no? Que vean lo que traje, ¿no? Que remarquen lo que hice. Entonces ya tienes tu recompensa. Yo sé, familia, que todos, y esto hay que decirlo, porque a lo mejor cuando no lo tenemos en cuenta, yo sé que hay un estímulo, que sí es bonito cuando alguien te dice, etcétera. Todo eso es importante y claro, nos dejamos de ser humanos, ojo, pero nunca debiese ser nuestra motivación el ser reconocidos por lo que hacemos a Dios. Es este principio, que no sepa tu mano izquierda lo que hace tu derecha. Todos, me incluyo, para poder realizar el servicio, porque el pastorado es un servicio. Tenemos que dejar cosas, tenemos que dejar de hacer alguna X o Y. ¿Y qué crees? Y a veces nadie sabe. Por eso, mira, todo esto que viene va a ir de la mano del siguiente punto. Mira, del siguiente punto, que es la oración y el ayuno. Porque es el mismo principio. ¿Verdad? Porque yo espero, por ejemplo, que todos estemos orando, ¿verdad? Y yo creo que, ¿cómo se vería, por ejemplo, que tú postees hoy en día en la época de las redes sociales de ahí, aquí saliendo de mi tiempo de oración, ¿no? ¿Verdad? Ridículo. ¿A poco no? O posteando, llevo 4 horas ayunando. ¿Sí estoy siendo claro? Pues lo mismo es cuando tú y yo queremos ser reconocidos por lo que presentamos delante de Dios como su servicio. Y si alguien llega a reconocer algún momento, que yo lo fomento de verdad y que lo hagamos, y que te acerques en algún momento con una persona que sabes que está haciendo ese servicio y que le digas gracias. Sabes, esa persona cualquier servicio no lo hace para agradarnos, o sea, no lo hace ¿sabes por qué lo hace? Porque ama a Dios, porque entiende cuál es su propósito y quiere seguir sirviendo. Y si de pasada por ahí le dices, oye, gracias por lo que... Familia, en una época donde todo mundo busca reflectores, donde todo mundo busca plataformas, donde todo, aún hablo en el ámbito cristiano, tristemente, qué tristeza. Ya no me meto a cada rubro, pero te digo algo, a mí me tocó una época, hablando del servicio, a mi esposa también, a lo mejor alguien de aquí también se acuerda, Jorge, yo nunca volví a dar, a lo mejor Jorge, ¿cómo llegabas y conectabas todos los cables cuando estábamos en Boulevard? O sea, la maestra Maru de aquel tiempo, o sea, y no poníamos pero porque salíamos temprano, o porque nos citaban muy temprano y nos íbamos muy tarde. ¿Ah? No poníamos tantos pretextos como el día de hoy se ponen. Yo recuerdo que todo estaba basado en voluntariado y sacaba adelante, ¿no? Una ocasión, se los abro, no voy a dar detalles, quise traer a tal ministerio, simple y sencillamente para un servicio. ¿Y sabes cuál es lo primero que me dijeron? Claro que sí vamos, pero esta es nuestra tarifa. Bueno, gracias, porque ¿sabes cuándo te vuelvo a invitar?
Estamos siendo claros, estamos tratando de contemporizar todo lo que hoy en día se convierte en nuestra mano izquierda, no enterándose de lo que hace nuestra derecha. ¿Sí lo dije bien? Eso es lo que estamos llamados a hacer, familia, en este tiempo. Y que, como te dije, abarca muchas, pero ya no tengo tiempo para seguir hablando de esto. Tengo que pasar al siguiente. ¿Por qué? Porque es un asunto, como lo dice el verso 4, entrega tu ayuda en privado. Eso sí. Y esto, créeme, familia, todos los que servimos, de alguna u otra manera, todos los involucrados, tal vez triste será que no te den jamás una palmadita en la espalda. Y a lo mejor no olvidamos, o como lamentablemente somos seres tan cotidianos que olvidamos lo que muchos hacen para que la iglesia opere. Pero te voy a decir algo que debes de tener siempre. Nuestro Dios, di conmigo, nuestro Dios. Nuestro Dios, dile fuerte. Ve todo. Y Él sabe lo que haces para su pueblo. Y Él sabe lo que siembras para su iglesia. Y Él sabe con cuánto sacrificio lo haces. Y te digo algo, tu recompensa viene de Él. Alguien dele un aplauso fuerte al Señor. Tu recompensa viene de Él. Tal vez nosotros no lo veamos, familia, pero Dios sí lo ve. Y Él sabe todo lo que te cuesta, y Él sabe todo lo que tienes que hacer, y Él sabe con cuánto sacrificio y bueno. Todo eso, Dios lo ve, familia. Y de Él viene la recompensa. Así que, pregunta, ¿hay motivos para seguir sirviendo al Señor con toda la pasión, con toda la entrega, con todas las ganas, con toda la actitud? ¿Valdrá la pena? Sí. Claro que sí, familia, vale la pena. Y pasamos al siguiente, porque el tiempo se va avanzando rápido, y es el segundo pilar, que ahora a lo mejor como dicen, va a caernos un poquito más el 20 en cuanto a lo que es esta disciplina. Y es la oración. El sermón del monte, en el contexto del sermón del monte está el famosísimo Padre Nuestro. Fíjate lo que dice. Cuando ores, ahí está, segundo pilar. No lo hagas también como ¿quién? Como este personaje, ¿verdad? Del teatro griego. Farsa. A quienes les encanta orar en público, efectivamente. En una cultura religiosa judía, donde uno de los pilares era la oración, o sea que lo tenían bien claro, para poder nuevamente reflejar cierto renombre, cierta fama, cierto protagonismo, lo hacían en público. Hay varios otros pasajes que hablan de este punto. ¿Alguien recuerda la famosa parábola del fariseo y el publicano? ¿Sí lo recuerdan? Ok. Y el Señor dice: a quien les encanta orar en público, en las esquinas de las calles y en las sinagogas, donde todos pueden verlos. Les digo la verdad, otra vez, no recibirán otra recompensa más que esa. Es otra disciplina espiritual, pero es el mismo principio. ¿Lo estamos conectando? Es el mismo, intención de que estos hombres religiosos lo hacían, no porque realmente querían conectarse con Dios, sino lo hacían ¿por qué? Por dar a entender que una fachada, eso es la hipocresía, que quieres vender una persona que no eres, que hay una apariencia, hay una careta que te digan, para que vean cuánto espiritual soy, ¿verdad? Y eso es lo que hacían estos religiosos. Sin en cambio, el Señor Jesús no solo se dice lo que no debemos de hacer, nos dice cuál es
la forma en la que debemos orar. Y dice en el verso 6, pero tú cuando ores, ¿notas el contraste? ¿Notas el contraste? ¿Sí lo notas? Ahí está. Pero tú cuando ores, apártate a solas. Contraste, ¿por qué? Porque ¿qué hacía el fariseo, este líder religioso? En público. Y algunos comentaristas dicen que incluso elevaban más la voz para que ¿qué? Para que sean escuchados más. Y Jesús, el Señor Jesús está diciendo, a diferencia de eso, tú vas a orar y lo vas a hacer a solas. Cierra la puerta detrás de ti y ora a tu Padre, ¿en qué? En privado. Oración pública, oración privada, fíjate. Qué interesante. Y entonces tu Padre, quien todo lo ve, nuevamente, ¿qué? Lo mismo que el anterior lo decía. Tu servicio en privado, tu obra en privado, tu ofrenda en privado, todo lo que en privado. No tienes que hacer alarde. ¿Por qué? Porque el Señor ve todo. Y aunque los hombres no lo vean, lo mismo es en la oración. En privado, porque el Señor sabe, conoce cómo está tu corazón. Y dice, y no solamente nos dice cómo tiene que ser la oración, nos da una guía. ¿Una qué? Una guía. No, lamentablemente esta porción la hemos tomado religiosamente, o la han tomado religiosamente como un estatuto de repetición, ¿no? Y 20 de estos para que más o menos, ¿verdad? Como repetición, pero en realidad no es para que nunca fue el propósito. Ahí, te digo, podríamos tener toda una serie tan solo de Mateo 6, 7 en adelante, es decir, del Padre Nuestro, famosísimo. Lo que yo llamo la oración modelo. ¿Sí? Una serie, en serio, una serie completa de lo que es ¿qué? La oración modelo. ¿Cuánto les gustaría que tengamos una? De hecho, vimos un poquito en la serie de oraciones apostólicas. Creo que sí, ¿no? Ya no recuerdo. Pero fíjate lo que dice. Cuando ores, no parlotees de manera interminable, como lo hacen los seguidores de otras religiones. ¿Lo has visto? Pregunta. Yo sí lo he visto. Te lo voy a decir, incluso judíos ortodoxos lo he visto, ¿va? Ellos tomaron literalmente el famosísimo Shema, que son lo que vimos precisamente el domingo, Deuteronomio 6 en adelante, el gran mandamiento, y crearon una especie que hoy se le llama la famosísima filactería. ¿Alguien sabe de lo que estoy hablando? A ver, levanta tu mano. La filactería son cajitas que el judío ortodoxo le mete precisamente estas porciones de versículos y que precisamente lo llevó al punto literal. Yo lo he visto, cómo las tienen. He visto incluso una vez un soldado de Israel cómo tenía su filactería. Tenía aquí su cajita y como dice el texto bíblico, las atarás. ¿Qué crees que hicieron ellos? Literalmente pusieron tiras de cuero y se las ataron aquí. No traje la foto, pero te voy a decir lo que vi. Tienen ya su filactería y empiezan y entendí lo que Jesús se estaba refiriendo. Cuando ores, no parlotees de manera... Y sabes, y lo hacían de manera mecánica y lo hacía por mucho tiempo, pero lo hacía como un asunto como de rutina, ¿no? Y ya terminé esto y ahora va el siguiente y otro. Y entendí entonces cómo el Señor nos recomienda. Dice, cuando ores no parlotees de manera interminable, como lo hacen los seguidores de otras religiones. Y yo creo que esto estaba en la mente de estas personas que te estoy diciendo, que los judíos ortodoxos efectivamente piensan esto, que por el simple hecho de orar, ¿qué crees? Ya la hiciste, ¿no? Y te digo algo, a veces eso también hoy en día se ha infiltrado dentro de la iglesia cristiana. Buenas noches. ¿Qué es? Pues ora. Y por el simple hecho de orar, ¿qué crees? Ya es como que, así, no, ya palomita, ¿no? Ya. Y ahora sí me siento, a ver, Señor, a ver a qué hora es, porque yo ya oré.
¿Estoy siendo claro? ¿Qué crees? La Biblia no solo nos dice, nos llama a orar, nos enseña cómo orar. Buenas noches. ¿Estoy siendo claro? Si tú piensas que porque oras, y no importa el cómo oras, algo aprendimos el año pasado en la serie de oraciones apostólicas, ¿verdad? Yo espero que sí, ¿verdad? Que no nada más es orar nomás porque, como dicen, me encantan los centroamericanos porque tienen una frase que habla bien de esto. Ellos dicen, a la zumba marumba. ¿Y qué es la zumba marumba? ¿Qué crees? Como, bueno, aproximado sería nuestro tiempo como Dios me dio a entender. ¿Sí me explico? O sea, a ver si es como de chile, de mole, de dulce y de... ¿Sí? Ojo, piensan que por sus oraciones, entonces, no se trata nomás porque yo, ya cumplí, ya oré. No. Llévate esto. ¿Cómo estás orando? Piensan que por sus oraciones recibirán respuestas solo. Y yo lo vi. ¿Por qué? Por repetir las mismas palabras una y otra vez. Y yo lo vi. Y ahora sí, no seas como ellos. Porque tu Padre sabe exactamente lo que necesitas. ¿Y qué crees? ¡Wow! ¿Antes de qué? Y alguien por ahí un día me dijo, entonces ya para qué oro, ¿no? Ya lo sabe. ¿No crees? Pues qué cómodo, ¿no? No. Si terminara aquí la porción bíblica, entonces sí te doy la razón, ¿verdad? Pero ¿qué crees? No termina aquí. Viene la instrucción. ¿Qué dice? Ora de la siguiente manera. Yo sé que desde muy pequeño te lo enseñaron. Y lamentablemente, mal. Con la misma intención que el mismo Señor Jesús condenó. No solo repitas por repetirlo. Porque nos enseñaron, ¿cierto o no? Que si lo repetías, ¿verdad? ¿Qué? ¿Ya cumpliste? ¿A poco no? Y más si llevas una penitencia de 20 de estos. Porque de acuerdo al sapo es la pedrada. Perdón por el sarcasmo, pero ¿o no? Ora de la siguiente manera. Padre nuestro. A ver, lo vamos a hacer. Vamos a hacerlo en esta hora. 1, 2, 3. Padre nuestro, que estás en el cielo, que sea siempre santo tu nombre. Que tu reino venga pronto. Que se cumpla tu voluntad en la tierra como se cumple en el cielo. Danos hoy el alimento que necesitamos y perdona nuestros pecados, así como hemos perdonado a los que pecan contra nosotros. No permitas que cedamos ante la tentación, sino rescátanos del maligno. Si perdonas a los que pecan contra ti, tu Padre Celestial te perdonará a ti. Ok, hasta ahí. Yo sé que nos costó trabajo porque la gran mayoría nos los aprendimos en Reina Valera, revisión 60. Como te dije, hay una enseñanza completa, toda una serie de lo que es el Padre Nuestro, que no lo vamos a desarrollar. ¿Por qué? Porque en esta intención no es el objetivo el Padre, la oración modelo. Pero está claro el principio, familia. ¿Cuál es la forma, entonces, lo que yo podría añadir en este punto? Claro que hay oraciones ineficaces. Claro que hay oraciones, voy a decirlo así, de merolico. Claro que hay oraciones por no dejar. ¿Cuántos saben cuáles son las oraciones por no dejar? ¿No? ¿Sí?
Si algo le estamos enseñando a nuestro hijo que es pequeño y que no haga oraciones por no dejar. ¿Por qué? Porque a veces, ¿verdad?, podemos decirle, no, pues ya es hora de dormir, no, pues ahora sí como que, pues por no dejar, ¿no? Yo sé que a medida que él va a ir desarrollándose su madurez, va a ir comprendiendo que la oración no es un acto religioso de, pues es porque tiene que ser así, sino es para comprender lo que el Señor Jesús te dice. Y voy a terminar solo con un comentario para esto, porque me encanta. Y el Señor Jesús ora para que se cumpla, ¿qué? La voluntad de ¿quién? De Dios. Y si eso está en nuestra oración modelo, la gran pregunta que yo quiero hacerte es, y con esto lo quiero dejar para pasar al siguiente punto. ¿Tus oraciones que levantas a diario tendrán esta característica? O sea, ¿estaremos orando realmente que sea la voluntad de Dios? O a lo mejor estamos orando que sea nuestra propia voluntad, nada más que le queremos disfrazar. Pero toda nuestra oración tiene esa misma intención. Tal vez no la voluntad de Dios, sino que nuestra voluntad. Pero por eso familia, qué importante que oramos conforme a ¿qué? La voluntad de Dios. Santiago nos hace un recordatorio. Y dice, ustedes no reciben porque piden mal. Y piden para sus deleites egoístas, o sea, parafraseado, o sea, están pidiendo nomás, Señor, dame, sándame, cámbiame. Y todo es centrado en ¿qué crees? Y yo te pregunto, ¿será la voluntad de Dios? Y tú ya, a lo mejor ya hasta te adelantaste, hasta ya le diste santo y seña y aquí y allá. Y yo te digo, ¿no será más tu voluntad? Que el reino, tu reino venga pronto, dice el Señor Jesús, y que se cumpla tu voluntad en la tierra. Por eso, grandes enseñanzas podemos tomar de la oración modelo. Pero vámonos a la última porque el tiempo se nos ha ido. Y es el tercer pilar para una religión oriental que era también muy común. ¿Sí? Que se ha desprendido también, pero fíjate, para los discípulos del Señor Jesús, esto no quedó en el... O sea, ¿te das cuenta? El Sermón del Monte me proporciona los parámetros necesarios que yo debo de llevar a cabo como hijo de Dios que aspira a vivir ¿en dónde? En el reino que Él vino a inaugurar. Y el ayuno no está nulificándolo, porque también hay una enseñanza hoy en día que como que te hace ver que desplaces esto. Y aquí el Señor Jesús no dice cuando ayunes, no está condicionando. Mira, cuando ayunes. Pregunta, ¿entonces sigue vigente? Pero ahora el cómo ayunas también es lo que va a remarcar. Cuando ayunes, ¿qué? Que no sea evidente. Hace rato les dio risa, posteo, estoy en ayuno. ¿No? Que no sea evidente, porque así hacen los hipócritas. Otra vez, personaje del teatro griego, ¿verdad? ¿Te diste cuenta que estuvo presente en los tres pilares? Tanto estuvo presente en ¿dónde? Las limosnas, la oración, y también está presente ¿en qué? Pregunta, ¿y si estuvo presente, podrá estar presente también entre nosotros? Yo creo que de vez en cuando nos visita, y se quiere apoderar de nosotros. Y a veces, ¿qué crees? Lo consigue. Pues tratan de tener una apariencia miserable y andan desgarrados para que la gente los admire por sus ayunos. Y sabes, yo te recomendaría que percibieras mucho de esto, lo vas a ver en todo el Antiguo Testamento, porque era cultural. ¿Sabes qué era? Percibe, por ejemplo,
a todos aquellos que entraron, por ejemplo, en la época de la reconstrucción. ¿Sabes cómo empezaron? Primeramente, a desgarrarse. Nehemías, cuando se enteró de la condición de cómo estaban los muros, ¿qué crees que hizo? Esto. O sea, era cultural el dar evidencia de cómo estaba pasando, ¿me explico? En lo, digamos, emocional, lo que vivía, el desastre que había con su apariencia. O sea, en pocas palabras estaba diciendo, no puedo mostrarme con una sonrisota de oreja a oreja cuando mi nación está, ¿qué? Está hecho en ruinas. Y por eso tenían esta apariencia, era ayuno de silicio, o sea, su rostro totalmente aún lo aparentaban, había, o sea, todo una, digamos así decirlo, liturgia para evidenciar lo que en el corazón estaba pasando. Ahora, ¿qué crees? Estos religiosos ya lo hacían como ¿qué? Como dicen, como simple y sencillamente, lo voy a decir con estas palabras, parte del outfit. ¿De verdad? Hoy me voy a vestir ¿sí me explico? Hoy me toca de, ¿qué crees? De apariencia de piedad. Y tú dices, ¿es en serio? Precisamente, era hipócrita. Tratan de tener una apariencia miserable y andan desgarrados para que la gente los admire por sus ayunos. Porque ¿qué connotación daba eso? ¡Ah! ¡Qué espiritual! Yo sé, mira, tengo que explicártelo un poquito lo cultural, pero vamos a contemporizarlo. ¿Traen listos los cascos? Porque a veces pensamos que esto va, sí, por allá. No, ahorita no, ¿cómo no? Familia, la misma intención, el detalle está en nuestros corazones, que evidencian nuestras verdaderas motivaciones del por qué lo hacemos. Les digo la verdad, no recibirán otra recompensa más que esta. Lo mismo dijo en los 3 pilares, ¿cierto o no? Y no solo el Señor Jesús nos dice lo que no debe de ser, sino nos da instrucción de cómo lo debemos de hacer. Versículo 17. Pero tú cuando ayunes, ¿qué? No tengo que estar, Señor. Mira, ahí te va. Algo pasa, estás aquí, te echando relajo, te toca orar. Amantísimo Padre, Señor del universo. Oh, gloria. No sé. El Señor. Es lo mismo. Porque efectivamente lo que veíamos era este principio. Jesús dice, cuando ayunes lávate la cara. O sea, lo que culturalmente mostraban, no, lávate la cara, peínate, ¿no? Así que dice, nadie se dará cuenta de que estás ayunando. Excepto ¿quién? Mismo principio. ¿Quién? Tu Padre que está en lo privado y quien sabe, quien todo lo ve, de ahí viene la recompensa. Vamos a darle un aplauso fuerte al Señor.